vida tenemos un ministro ya conocido para muchos, porque más que un ministro es mi compañero de trabajo. Junto a él estamos frente al proyecto Debate Profético, y hoy venimos porque queremos conocer la vida de este evangelista. Tenemos con nosotros al evangelista Christopher Martínez. Ministro. Dios bendiga, Alexander. Y queremos hablar, varón, más a fondo de lo que es tu vida, conociste a Dios y las experiencias que tú has tenido en este transcurso de vida con Dios. Queremos conocer de eso. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Dios? Bueno, siéndote sincero, desde pequeño, desde que tengo uso de razón, siempre tuve la oportunidad de nacer en una casa llena de valores, llena de principios cristianos. No directamente como la Biblia lo establece, pero sí de personas que se han mantenido bajo el temor de Jehová, aunque anteriormente no conocían a Dios bajo ese nombre. Pero hasta que Dios un día se nos reveló, nos dio a entender lo que es su identidad, su nombre, Jehová Dios de los ejércitos, Jehová Dios, nosotros pudimos entender y pudimos caer lo que era el círculo del cristianismo, y hasta el día de hoy le estamos sirviendo a Dios. Desde muy pequeño siempre mi padre me instruyó lo que era el temor de Jehová. Siempre visitaba lo que era la iglesia universal, lo que es la iglesia común, la iglesia católica. O sea, ustedes vienen de la iglesia universal, ¿correcto? Sí, pero desde pequeño, brother, sin ningún tipo de crítica ni murmuración, respetando las ideologías y las creencias de cada persona. Y no son mis intenciones herir las intenciones de ningún catolicista, pero en realidad desde que le servía a Dios siendo monajillo en la iglesia católica, sirviéndole a Dios por medio de un sacerdote, por medio de un padre, como le dicen aquí en República Dominicana, yo siempre sentí que sí había una necesidad en mi corazón de parte de Dios que todavía no estaba satisfecha, que solamente la llenaba Jesucristo, hasta que por mí mismo comencé a escudriñar las escrituras, y un día me di cuenta de que las prácticas y las creencias que yo estaba practicando no eran correctas delante de Dios, hasta que el Señor me trajo a sus caminos y me introdujo en los caminos del Evangelio, de las buenas nuevas de la salvación. Y hasta el día de hoy nosotros, yo y mi familia, le estamos sirviendo a lo que es una denominación verdadera, a un Dios verdadero. Pero créeme que al principio no fue fácil, porque desde pequeño siempre mi familia luchaba de que sabía que había una necesidad interior que no era todavía la iglesia a donde nosotros estábamos sirviendo no la llenaba, no tenía los requisitos suficientes para nosotros sentirnos satisfechos, y buscábamos en un lugar, buscábamos en otro. Nosotros escarbábamos, sí nos llevábamos de algo, que el que busca halla y el que toca se le abre, pero sentíamos que mientras más tocábamos, más buscábamos, menos encontrábamos. Hasta que un día nuestra condición, nuestra situación nos acercó a Dios. Le pasó como Naamán el sirio. El hombre era valeroso, era leproso. La Biblia dice que era un hombre de alta estima delante de su rey, porque por medio de él había dado Dios salvación a Siria. Pero el hombre tenía lepra. Sin embargo, esta lepra, el hombre estaba lleno de valores, tenía virtudes, tenía muchas cosas, pero sin embargo era leproso. Correcto. Y esta lepra permitió que este hombre se acercara a Dios. Asimismo, mi pecado y la condición de mi familia, lo cual no andaba nada bien por el momento. No te digo que andaba en la calle, porque como te expliqué, era una persona que tenía valores. Me enseñaron principios cristianos y me enseñaron lo que eran los principios humanos y los valores. Pero ¿qué sucede, mi hermano? Que no estábamos sirviendo a una misión de verdad como teníamos que servir. Y sin embargo, nuestra sed interior y nuestra necesidad espiritual, nuestra sequía espiritual, permitió que nosotros nos acercáramos a Dios y encontráramos a Dios donde teníamos que encontrarlo. ¿Recuerda ese día en que tuviste esa experiencia con Dios? Bueno, fue aproximadamente un 16 de enero, en el año 2008. Ya aproximadamente en mis 12 años conocí a Cristo. Recuerdo que para mí la primera noche fue algo inolvidable. Créeme que fue una experiencia bastante bonita. Nunca había sentido el toque de Dios. Sin embargo, recuerdo que esa noche, cuando Dios trató conmigo, el Señor nos tocó, me habló. ¿A través de qué te habló? Bueno, ¿de qué manera? Sí. Bueno, lo que recuerdo fue que fue mi tío
tío menor que tengo de mi familia me predicó la palabra, fue uno de los filigreses que comenzó a introducirme el evangelio, pero por medio de él yo no entendía mucho las cosas, no porque no era un hombre agresivo, tenía mucho conocimiento, pero yo no era el tipo de persona. Tú sabes que cuando a ti te predican la palabra, hay veces que te predica una palabra una persona que quizás tiene mucho conocimiento, pero no tiene mucha agresividad para arrebatarte, para convencerte, hasta que entonces viene uno que está más persuadido que esa persona y te persuade a ti. Y yo recuerdo que entonces me predicó un primo mío, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre con un testimonio intachable, con una búsqueda insaciable por la presencia de Dios, con una agresividad en el evangelio. Entonces me arrebató, me llevó a la iglesia. Fue una experiencia totalmente inolvidable. En una de esas experiencias caí fulminado al piso por un toque de Dios. Y créeme que hasta el día de hoy esas experiencias nunca la olvidaré como fue mi primer día, pero hasta el día de hoy esas experiencias todavía siguen vigentes. Seguimos viendo desde ese día lo que son los milagros, las manifestaciones. Seguimos viendo al Nazareno obrando en todas nuestras áreas. ¿Cuál es tu ministerio? ¿En qué área te desenvuelves? En lo que es el evangelio. Bueno, hasta el día de hoy yo creo que el evangélico encaja en todas las cosas. Nosotros cuando venimos a Cristo somos todólogos, porque Dios nos prepara, Dios nos capacita, y aún habilidades que nosotros tenemos escondidas, Dios las saca a relucir. En una ocasión había una parábola de una persona, de 4 personas, que a uno se le entregó 4, a otros se le entregó 3, a otros se le entregó 2, correcto, y a otros se le entregó 1. Entonces al que mucho se le da, mucho se le demanda, al que poco se le da, poco se le demanda. Pero dice la Biblia que aún el que tiene poco, lo poco que tiene le será quitado, y al que tiene más, aún lo mucho que tiene, se le dará más. Entonces lo poquito que yo tuve al principio, comencé simplemente como intercesor, luego me pusieron a cantar. Sí. No es que soy cantante, pero luego me pusieron a cantar, hasta que luego caí en la predicación. Dios comenzó a darme de nuevo en lo que es la predicación, y hasta el día de hoy estamos trabajando como evangelistas. ¿Esa es tu área? Como evangelista por el momento. Ah, correcto. Sí, estamos predicando a tiempo y afuera de tiempo el evangelio. La gloria es del Señor. Dios ha bendecido nuestra agenda de manera sobrenatural. Dios nos ha llevado a lugares, hermano Alexander, que hasta el día de hoy no había subido en nuestro corazón y en nuestra mente, pero Dios ha sido bueno. ¿A dónde ha ido? ¿Hasta qué ciudades ha viajado? Bueno, fuera del país todavía no he viajado, todavía nuestro ministerio. Nacionalmente. Sí, a nivel nacional, en República Dominicana, nosotros lo más lejos que hemos llegado aquí en la capital, en Santo Domingo, el 9, el 18, lo que es el Caliche de Cristo Rey, lo que es el Distrito Nacional, todo ese tipo de zonas hasta el día de hoy no han cedido la invitación. Ya lugares como Salcedo, lugares como Tenares, aquí en todo el círculo de Moca ya nos conocen como evangelistas. Tenemos un legado, tenemos nuestras credenciales, estamos disponibles en todo lo que sea el servicio del Rey. La gloria del Señor. ¿Cuál es el valor que te identifica y por qué? Bueno, uno de los valores que más, no te digo que lo que más me identifica, porque hay veces que la gente siempre tiende a malinterpretar cuando te ven un poquito con la cara de gruñón, pero el valor que más me gusta directamente es la humildad. Creo que la humildad. ¿Y por qué? El hombre siempre, hay un versículo bíblico que registra y dice que Dios con los humildes se contenta, pero Dios al altivo lo mira de lejos. Y yo creo que la humildad es la llave y es la clave que Dios tiene para seguirte abriendo grandes puertas. Cuando tú te mantienes humilde siempre, entonces Dios comienza a abrirte puertas, porque Dios sabe que cuando tú te mantienes humilde, entonces eres confiable. Porque si hay algo que tienen los orgullosos, es que nunca le dan la gloria al que se la merece. Pero cuando tú siempre te mantienes humilde, tú siempre le das la gloria al que se la merece. Tú entiendes que tú viniste desde abajo, desde el suelo, desde debajo del cemento. Y entiendes que si hoy tú eres alguien, lo eres por Dios. Correcto. ¿Cuál es el personaje para ti más impactante de la Biblia y por qué razón? Bueno, el personaje más importante desde un punto de vista desde el punto de vista tuyo, desde el punto de vista bíblico, teológico, sistemático y de mi punto personal, es Moisés. La Biblia dice que nunca se levantó profeta como Moisés, que hablara con Dios cara a cara. Dice que fue el hombre más manso de la tierra. Y
Jesús lo resalta y dice que aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre es un don totalmente impactante y fue algo que lo caracterizó a este hombre, que fue manso. La Biblia dice que fue el único que nunca más se levantó profeta como él, que hablara con Dios cara a cara. Hasta el día de hoy nadie ha tenido una intimidad tan estrecha con Dios como la tuvo Moisés. ¿Qué te llama la atención de él? Moisés, un personaje bíblico. Sí, de Moisés me llama totalmente la atención todo lo que fue todo su perfil, lo que fue su entrega, lo que fue su mansedumbre, lo que fue su rectitud. Porque el tú ver el hecho de Moisés, lo que sucedió simplemente en Mara, la Biblia registra que cuando Moisés golpeó la roca era ya porque el pueblo comenzó a altercar contra Moisés y el hombre se incomodó tanto que golpeó la roca. Yo en un momento de ira así como el que tuvo Moisés hace rato, que le había dado un cantazo a uno, Moisés tuvo demasiada paciencia con este pueblo y sin embargo Moisés simplemente golpeó una roca para no desquitarse con el pueblo. Y esto es algo digno de admirar. Yo admiro a este hombre por su conducta, por su valor y sobre todo por la búsqueda que tenía con Dios, porque era una búsqueda tan genuina, tan sincera, que hasta el día de hoy muy pocos hombres de Dios la tienen. Algo de la vida de Moisés que te ayuda a recalcar en tu vida, como arreglar algo. ¿Qué te llama la atención de Moisés que te ha impactado de manera que tienes que cambiar en ti? Si hay algo que yo creo que tengo que cambiar, o muchos tenemos que cambiar. O en cuanto a lo que le sucedió a Moisés. Es la impaciencia. Mira qué sucede. La impaciencia, cuando tú no eres paciente, la Biblia reitera que la paciencia es uno de los frutos del Espíritu. Y sin embargo, Moisés en un momento de precipitado se impacientó. Y sin embargo cometió un error, y este error le cometió tal que no pudo entrar a la tierra prometida. Y sin embargo, muchos errores a nosotros nos impiden llegar a Canaán, nos impiden entrar a la tierra o ver la promesa que Dios tenía provista para nosotros por causa de que somos impacientes. Y te soy sincero, una de las cosas que el águila teme es morir, es no morir en las alturas. ¿Por qué? Porque si hay algo que desea un buitre es comerse un águila. Y el águila siempre muere en las alturas porque no es comida de buitre. Y aún así, Moisés cometiendo este error, Dios no lo dejó morir en la tierra, lo dejó morir en las alturas, de tal manera que fue el mismo Dios que lo enterró, donde nadie lo viera, donde nadie lo criticara. El mismo Dios se encargó de enterrar a este hombre. Y sin embargo, cuando tú tienes estos valores como lo tuvo Moisés, tú eres una persona digna de admirar. Pero sin embargo, me llamó mucho la atención. Esta impaciencia es algo que nosotros tenemos que aprender a cultivar, la paciencia. Porque cuando somos impacientes, esto nos puede costar muy caro, tanto en nuestro matrimonio, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida secular. Nos puede costar bastante. Para ti, ¿qué ha sido el hecho que ha marcado tu vida y qué mensaje ha dejado consigo? Bueno, uno de los hechos que ha marcado más mi vida en cuanto a la trayectoria del Evangelio, mira, nunca en mi vida, ¿cómo te explico? Nunca en mi vida pensé conocer a Dios de la manera en que lo conozco. Nunca pensé que había un Dios que se revelara de manera personal al ser humano. En mi mente humana y en mi chip desactualizado, nunca pensé que había un Dios que deseaba comunicarse de manera personal al ser humano. Y recuerdo que en los pocos tratos que he tenido de parte de Dios en el tiempo que tengo en el Evangelio, han sido totalmente impactantes para mí, porque he visto la mano de Dios obrar en mis prédicas, en mis mensajes, en cada lugar donde Dios a mí me ha llevado. He podido ver la mano de Dios obrando, pero de la manera en que Dios se ha comunicado conmigo es de una manera sobrenatural, porque he podido ver su mano en todas las áreas de mi vida. Y esto me ha impactado de manera sobrenatural, porque la Biblia dice que si Él cuida de las aves, también cuidará de nosotros. Entonces es un privilegio para nosotros saber que hay un Dios que se interesa en comunicarse con nosotros. Hay un Dios que nos cuida, hay un Dios que nos ayuda a no resbalar. Para mí esto es el hecho más sobrenatural que existe, que un hombre pueda comunicarse con Dios, que pueda hablar face to face, que pueda tener una relación genuina con Dios. ¿Por qué? Porque no hay nada más bonito en tú estar en tu presente y que tú puedas ver 10 años más adelante en tu futuro. Que tú sabes que en el mañana, en el porvenir, Dios también estará contigo. ¿Cuál ha sido la respuesta rápida y tangible que
que Dios haya hecho contigo, un momento que tú estés esperando algo, que lo hayas visto de manera rápida en respuesta de Dios hacia ti. ¿Qué te digo? Son muchas las cosas. Sí, pero ¿cuál de esas puede decirnos para que el público sea edificado con esa experiencia? Una de esas cosas es que hay cosas que yo me reservo. Sí, correcto. Tú sabes, pero una de esas cosas es que una vez, por falta de inmadurez, por falta de indecisión, iba a tomar una decisión que me iba a costar bastante. Me iba a costar bastante hasta que te puedo decir que hasta el propósito que Dios tenía conmigo se podía derrumbar. Y es que muchas veces la Biblia reitera que los jóvenes flaqueamos y nos cansamos y nos desmayamos y nos caemos, pero los que esperan en Dios siempre tienen nueva fuerza. El esperar en Dios siempre fortaleza. Yo recuerdo que muchas de las decisiones de mi vida que he tomado, especialmente en cuanto a trabajo, Dios siempre ha sido mi canal de bendición. Siempre Dios ha tratado conmigo y me ha dicho: mira, no tomes ese tipo de decisión, porque hay decisiones que hay veces en cuanto a relaciones de noviazgo, a veces he tomado malas decisiones, y en eso he visto la mano de Dios obrando, que aún en situaciones de noviazgo he visto que Dios siempre ha estado conmigo, apoyándome, y muchas veces tomando decisiones que yo creo que son verdaderas. El Señor me ha dicho que no la tome porque son decisiones que me pueden costar. Y por medio de esa dirección de Dios he desistido a muchas cosas que hasta el día de hoy, en un tiempo me gustaron, pero hasta el día de hoy tuve que levantar cabeza y entender que no era la voluntad de Dios. ¿Qué crees en el pueblo de Dios? ¿Qué crees que está haciendo falta? ¿Qué valor tú identificas que en el pueblo de Dios antes se veía y ahora se ha perdido? Para ti, desde el punto de vista tuyo, ¿qué crees que le hace falta al pueblo de Dios? Desde un punto de vista bíblico, al pueblo lo que le falta es humillación, humillarse. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se volvieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y también sanaré su tierra. Cuando nosotros no nos humillamos, la humillación trae consigo gloria, trae consigo exaltación, trae consigo adoración. Cuando nosotros dejamos nuestra zona de confort y salimos de nuestra área de comodidad para buscar lo que se llama la presencia de Dios, lo que se llama la gloria, entonces hay un Dios que se va a ver comprometido con nosotros a arreglar nuestra tierra, a arreglar nuestra vida espiritual, nuestra vida moral, nuestra vida matrimonial, nuestra vida familiar. Todo en nuestro sector tiene que cambiar, porque hay una persona, hay un hombre, hay una mujer que vive constantemente humillado. Lo que sucede hoy en día en el pueblo de Dios es que como nadie se humilla, nadie busca a Dios, entonces todas las cosas están de patas para arriba hoy en día. Hay grandes países que hay grandes avivamientos, y el secreto está siempre en secreto de Jehová. No hay otra cosa que no sea humillación, que no sea oración. Lo único que garantiza éxito, que garantiza victoria, que garantiza que Dios te dará la victoria en cualquiera de tus situaciones, se llama la oración, se llama la humillación. Por eso Él dijo que yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan, dando a entender que Dios tiene compromiso con el que tiene compromiso con Él, y se compromete con el que se compromete con Él. ¿Me entiendes? Dios tiene compromiso con aquel que tiene compromiso. No es que Dios no ama al que no ama, no. Pero Dios ama a los que lo aman, dando a entender: yo me comprometo con el que se compromete conmigo. Pocos de nosotros hoy tenemos, incluyéndome, tenemos lo que se llama esa relación genuina, esa relación verdadera. Nosotros no sabemos hoy en día cuál es el orden de las prioridades, sabiendo que el reino de Dios es prioridad. Primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas entonces vendrán por añadidura. La gente tiene a Dios en un segundo lugar, en un plato de segunda mesa, y por eso tú ves que cuando tienen una situación entonces no saben clamar a Dios. ¿Por qué? Porque creen que Dios le va a dar la espalda, cuando Dios siempre está vigente, Dios siempre está predispuesto, como un padre que quiere bendecir a su hijo. Pero entonces a veces tenemos hasta vergüenza para buscar a Dios. ¿Por qué? Porque como solamente lo buscamos cuando lo necesitamos, tenemos vergüenza para buscar a Dios cuando nosotros necesitamos a Dios en el momento más propicio. ¿A qué le tiene miedo? ¿A
¿A qué le Bueno, temes? a la única cosa que le tengo miedo, porque no le tengo miedo ni al miedo, a la única cosa que un día le tendría un poquito de pavor fuera a la falta de sensibilidad. Que un día yo me levante y diga, no sienta temor de Dios en mi corazón. Porque hoy en día nosotros estamos viviendo en un tiempo donde estamos viviendo en tiempos bíblicos, apostólicos y proféticos, donde la Biblia dice que ya no sufrirá más la sana doctrina, sino que se amontonarán hombres, maestros, conforme a su propia concupiscencia, y apartarán el oído para no oír y se volverán a la fábula. Entonces el apóstol Pablo dice que los hombres, después que cometieron pecados, se entregaron a su placer y perdieron toda sensibilidad. Y lo que le temo más es por causa de que un día, si yo, ojalá que Dios me cubra con su sangre, me mantenga siempre bajo su manto de gloria y me cubra bajo la sombra de sus alas, que si un día me aparto, que no pierda el temor. Porque el día que tú pierdas el temor a Dios es cuando tú pierdes entonces toda sensibilidad. Y cuando tú pierdes toda sensibilidad, que te importa pecar como no pecar, entonces podemos decir que tú estás frito como un huevo. Eso para ti es lo que más le temes. Es a lo que más le temo. Por eso diariamente trato de cultivar siempre ese temor en la presencia. Porque a mí nadie puede decirme que tiene temor a Dios cuando no busca a Dios. La Biblia dice que nadie puede invocar a Dios si no lo conoce. Si entonces nosotros no vivimos con esa comunión con Dios en la intimidad, entonces no podemos temerle, porque la única cosa que puede sembrar el temor de Dios en tu corazón se llama la oración, la relación con Dios. Porque la Biblia reitera que sus ovejas oyen su voz y ellas lo conocen, y el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Yo que he trabajado contigo en algunos proyectos, me doy cuenta que eres una persona de un criterio propio, definido y acabado. ¿Con qué no está de acuerdo que en el pueblo de Dios? De cosas que tú ves, que tú dices, no, con esto yo no estoy de acuerdo. ¿Con qué tú no estás de acuerdo y por qué? ¿Qué te digo? Hoy en día se está viendo lo que es una desunión en el pueblo de Dios. La desunión. Sí, no voy a entrar a lo que son detalles bíblicos. Cada quien tiene su criterio y criticar de mi parte sería una objeción demasiado alterable, tú ves. Pero de mi parte estoy viendo que hoy en día el pueblo de Dios se está viendo muy desunido. Anteriormente tú veías que la gente por lo menos salía a predicar, daba la cara, salía a los hospitales, salían a evangelizar. Pero hoy casi se está viendo como que en el evangelio a nadie le duele nada. Simplemente, si faltó el pianista en una iglesia, nadie se preocupa por el pianista ni pregunta por qué el pianista no vino. O si faltó el pastor, nadie pregunta por qué el pastor no vino. Y yo creo de que si una persona está pasando por un proceso, o si una persona hasta lo más mínimo en una iglesia falta, el deber de nosotros es preocuparnos. Y sobre todo, hoy en día cada quien solamente se interesa por lo suyo. Cada líder de su iglesia solamente se está interesando por lo suyo. Cero ayudar a otras personas, a otra iglesia, a otra membresía. Entonces también hay mucha discordia, muchos ataques, que tú eres de esta, yo soy de esta. Se están viendo lo que son, hoy vemos artistas que hacen público su ideología y le tiran a iglesias radicales, le dicen, mira, tú no crees esto, y se lo tiran cantando, criticando. ¿No estás de acuerdo? No estoy de acuerdo que el pueblo de Dios viva con una tiradera por la radio, por el internet, por todo eso. ¿Tú entiendes? Yo creo que si nosotros somos una identidad religiosa, le estamos sirviendo a una misión poderosa, a un Dios verdadero, yo creo que el deber de nosotros es taparnos cada quien sus defectos. ¿Tú entiendes? Y entender de que nosotros somos un cuerpo, y si somos un cuerpo, el cuerpo debería de entender que si a mí me duele una mano, debería de dolerle a todo el cuerpo. Entonces esto está sucediendo en el pueblo de Dios. Hay mucha desunión, hay mucha discordia, hay mucha crítica, hay mucha controversia, hay muchos ataques entre los mismos hermanos. La Biblia nos reitera que si nosotros nos comemos unos a otros, mira también de que no nos consumamos unos a otros. Sí. ¿Me entiendes? Para ti el hecho, ¿qué acontecimiento ha sido importante en tu vida?
sea particular o un testimonio que tú tengas para darle a los que no están sintonizando. Bueno, a las personas que nos están sintonizando, yo puedo decirle, hoy en día yo me he acercado con jóvenes a hablar de lo que es la palabra de Dios y me he dado cuenta que hay una necesidad interior. Dios está poniendo temor de Dios, está sembrando lo que es el amor de Dios, está sembrando lo que es el deseo de servirle a Dios, especialmente en la juventud. La juventud tiene deseo de servir a Dios, pero sin embargo una de las cosas que a mí más me impacta es que casi nosotros no tenemos el tiempo para sentarnos con esos jóvenes, instruirlos, educarlos, ayudarnos a discernir en la palabra. Yo les insto a ese tipo de personas a que traten de comprarse una Biblia, traten de escudriñar las Escrituras y sobre todo pedirle revelación a Dios para que Dios los instruya, para que Dios les dirija. Porque el mejor convencimiento es cuando tú te persuades de ti mismo por medio de las Escrituras cuál es la iglesia verdadera, cuál es la denominación verdadera. No te estoy diciendo con esto que la iglesia evangélica es la verdadera, pero cuando tú te chocas con la palabra de Dios te das cuenta que no hay otro camino, que el único camino que instruye a la salvación se llama la palabra de Dios por medio de Jesucristo. El hecho histórico, el hecho bíblico que te ha llamado a ti más a la atención, ¿cuál ha sido? El hecho bíblico, bueno, la Biblia reitera que había un hombre que una vez se dirigía para la ciudad de Damasco a perseguir a los cristianos. Resulta que ese hombre se llamaba Saulo de Tarso, proveniente de Tarso. Resulta que cuando este hombre, la Biblia registra que salió de Jerusalén a perseguir a unos hombres a una ciudad llamada Damasco, inmediatamente la Biblia reitera que él, yendo montado, me imagino en caballo o en camello, camino a Damasco, la Biblia dice que un resplandor del cielo, inmediatamente una gloria del cielo lo envolvió y lo tumbó del medio de transporte por medio del cual él estaba montado. Entonces la Biblia reitera que escuchó una voz inmediatamente del cielo que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres tú? Él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, dando a entender que él no estaba persiguiendo a Jesús directamente. Saulo de Tarso secularmente estaba persiguiendo a gente común y a gente que eran cristianas, que estaba persiguiendo a gente que predicaban el evangelio y no a Jesús. Pero Jesús en este hecho le estaba dando a entender: el que está persiguiendo a un cristiano también me está persiguiendo a mí. Por eso él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces este hecho me llamó a mí la atención, porque nuestra vida está escondida en Dios. Todo el que a nosotros nos persigue está persiguiendo a Cristo. Soltero, casado. Por el momento estamos perseverando solteros, esperando a Dios con diligencias nuestras. Correcto. ¿Tienes alguna promesa que Dios te ha hecho? ¿Crees en ella? Claro que sí, hay muchas promesas de las cuales todavía estamos esperando. Una de esas promesas que Dios me habló, recuerdo que una noche el Señor trató conmigo y me dijo: toda tu familia la voy a entregar en tus manos. ¿Cuántos integrantes son tu familia? Bueno, en mi casa yo vivo con mis padres, mi padre y mi madre, y también vivo con mis dos hermanos. El más grande, el primogénito. ¿Tres solamente? Somos tres hermanos. El más grande, el primogénito, y el más pequeño. Yo soy el del medio, el hijo del medio. Somos tres hermanos. Resulta que los 5 en mi casa somos cristianos. Dios me dio una promesa. El más pequeño fue el primero que convirtió, el segundo le siguió. Yo le seguía al más grande, y yo entonces me gané a mi padre y también me gané a mi madre. Y todos estamos ahí en la promesa. Pero todavía esa promesa sigue en que me voy a ganar a toda mi familia. Estoy esperando todavía el cumplimiento de esa promesa y lo estoy viendo. Todos los días estoy viendo que mi familia, uno a uno, se están sumando para Cristo. ¿Cómo te consideras en el Evangelio? Bueno, en el Evangelio, esto es una pregunta un poquito difícil. Soy un tipo de persona que, bueno, tiene su orden. Me considero una persona activa en todo el sentido. Me gusta siempre evangelizar, siempre me gusta estar en lo que es la obra, siempre me gusta estar activo. No me gusta directamente estar rezagado, no me gusta sentirme sin estar haciendo nada. Yo creo que
como Jesús dijo en una ocasión, el Padre y yo hasta el día de hoy estamos trabajando. El reino nunca se detiene, el reino siempre está trabajando. Y como el reino siempre está trabajando, yo creo que nosotros debemos estar trabajando. Por eso reitera la Biblia que este evangelio debe predicar a todo tiempo y afuera de tiempo, es decir, a toda hora y en todo lugar. Todo el que nos pasa por el lado, aún al menos un Cristo te ama, tiene que llevarse. ¿Con qué has soñado? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus metas a alcanzar? Bueno, uno de mis sueños antes de morir, y voy a utilizar una ilustración bíblica para esto breve, y es que la Biblia reitera que cuando Eliseo murió, vinieron inmediatamente unas bandas armadas de moabitas, los cuales dice la Biblia que traían consigo un muerto, venía un carro fúnebre, típicamente hablando en el día de hoy. Y dice que cuando venía esa banda armada, inmediatamente comenzaron a asaltar a esas personas. Y el muerto que traían en el funeral cayó sobre los huesos de Eliseo. Entonces, ese muerto inmediatamente revivió porque había una unción que estaba reposando ahí. Esa unción le tocaba a un heredero llamado Giezi. Pero ese muchacho no pudo recibir esa unción porque era un legado, pero no pudo recibirlo. Y uno de mis sueños es que antes de morir quisiera dejar un legado en esta tierra. No pretendo ser un Bill Gates, un Mark Zuckerberg, o prácticamente más grande todavía un Juan Pablo Duarte, ni un Mahatma Gandhi, pero sí pretendo antes de morir dejar un legado, que a mí se me recuerde como alguien que hizo grandes obras, que hizo grandes historias. Pretendo el día que muera de esta tierra, no pretendo que la gente diga que murió cualquiera persona, sino que murió un siervo de Dios, murió un hombre de Dios. Y que en toda mi vida, hasta el trayecto, hasta el día de hoy, la gente me recuerde, en todo el resto de la actualidad. Mahatma Gandhi murió hace mucho tiempo, pero hasta el día de hoy se le recuerda todavía como un hombre que hizo historia en la India. Y hasta el día de hoy yo quiero que quizás 100 años más después de mi muerte, a mí se me recuerde como un hombre que hizo grandes cosas en el pueblo de Dios. Martín Lutero hasta el día de hoy, desde el año 1500 y pico, todavía se recuerda hasta el día de hoy. Correcto. Porque fue el hombre que introdujo el evangelio a nuestro idioma. Sí. Entonces hasta el día de hoy se recuerda. Un mensaje para todo el que te está viendo y para el pueblo de Dios. ¿Qué mensaje tú tienes para darle a ellos? Bueno, la Biblia reitera en el libro de San Juan capítulo 8, verso 32. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La gente dice que la verdad duele, pero eso es mentira. La Biblia dice que nos hace libre. Entonces, hay un camino y hay una verdad. Y eso se encuentra Juan 14:6, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. La verdad es una persona, la vida es una persona y el camino es una persona. Y esa persona se llama Jesucristo. Si tú quieres conseguir la paz, si quieres conseguir la felicidad, si quieres conseguir el éxito, no lo busques porque tiene dos caras. No tiene dos caras. Tiene solamente un solo personaje que se llama Cristo. Si quieres alcanzar el éxito en tu vida matrimonial, en tu vida de noviazgo, en tu vida personal, en tu vida empresarial, Cristo es la solución. Amén. Gloria a Dios. Para mí ha sido un placer conocer. Esto ha sido todo por hoy. Cualquier cosa que usted quiera contactarse con el ministro, dejaremos su número de teléfono debajo. Cualquier oración que usted necesite, él está a la disposición de hacerlo. Dios me le bendiga, Dios le guarde y suscríbase a nuestro canal. Bendiciones. Shalom.